El tercero de la foto, por Juan Forn. Todos conocemos esta imagen. Se ha vuelto un ícono e incluso una estatua, solo que en la estatua se eliminó a uno de los tres protagonistas. No es una crítica, tampoco una denuncia. También nosotros eliminamos mentalmente de aquella foto a aquel pelirrojo que parecía estar prestado en esa escena. Era el año 1968. La masacre de My Lai en Vietnam, el Mayo francés, los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy en Estados Unidos, los tanques rusos acabando con la primavera de Praga, la matanza de Tlatelolco y apenas unos días después empiezan las Olimpiadas. Precisamente en México, con la sangre de los estudiantes muertos todavía fresca. En la final de los 200 metros llanos, el podio es ocupado por dos atletas negros, norteamericanos, y además un tercero, un australiano, bastante más bajito y esmirriado que ellos. Los dos negros suben a recibir sus medallas descalzos y con un guante negro cada uno, y cuando suena el himno americano, bajan sus cabezas y alzan el puño enguantado, haciendo el saludo de las panteras negras. Iban también descalzos, en alusión a los hermanos de raza de los algodonales, en Luisiana, que no habían tenido derecho a usar algún tipo de calzado. La foto todavía da la vuelta al mundo. En el reino de la confraternidad ecuménica a través del deporte, hacía su fulminante ingreso la protesta política. Casi medio siglo después, me escribe un lector, uno de esos lectores exigentes, que es una bendición tener, y me pide que cuente la historia de la foto, del blanquito que aparece en aquella escena de prestado, el australiano Peter Norman. Yo tenía unos 8 años en 1968 y había sido educado en los valores del barón de Coubertin. Me acuerdo todavía de la consternación que despertó aquel episodio, pero como el resto del mundo, lo ignoraba todo acerca de Peter Norman. Los velocistas negros Tommy Jet Smith y John Carlos sabían desde principios de 1968 que tenían chances seguras de ganar la medalla. Sus tiempos eran cada vez más veloces. No tenían rivales a la vista. El oro estaba entre ellos dos. También eran miembros de un grupo de atletas que había creado el OPCR, Programa Olímpico por los Derechos Civiles, un programa que apoyaba la lucha contra la segregación racial. Ante el desdén del Comité Olímpico por sus pedidos, decidieron que al subir al podio portarían un distintivo de la organización como protesta. Smith había nacido en Texas, era el séptimo de 11 hermanos, era hijo de un peón en los algodonales. Carlos era de Harlem, hijo de un zapatero remendón. Ambos tenían en claro por qué corrían. En las rondas preliminares arrasaron con sus rivales y en la final también picaron ambos en punta. Carlos a la cabeza, Smith mordiéndole los talones hasta que en el sprint de los últimos 50 metros superó a su colega y ya estaba alzando los brazos cuando vio por el rabillo de su ojo que un australiano, aquel diminuto Norman que había hecho toda su carrera en el 6º lugar, venía achicando a trancazos la distancia hasta instalarse como una cuña entre ambos. Para entender cabalmente la escena, hay que decir que Norman medía casi 20 centímetros menos que los dos afroamericanos. Cada tranco de ellos era tranco y medio para él. Sin embargo, algo le había pasado desde su llegada a México. No paraba de mejorar sus tiempos. Sin embargo, todavía no le alcanzaban para hacerle sombra a los de Smith y a Carlos. Pero ahora estaba ocurriendo lo imposible. Norman hizo los 200 metros en 20,07 segundos, una marca que nadie había logrado hasta entonces. Obligó a Jet Smith a dejar la vida en esos últimos metros y a convertirse así en el primer atleta en el mundo en bajar la barrera de los 20 segundos.
Clavó la aguja exactamente en 19,86. Carlos quedó en el tercer lugar con sus 20 segundos 10 milésimas. En el vestuario, antes de subir al podio, Smith y Carlos encararon a Norman y le avisaron lo que iban a hacer. El australiano venía de una familia de salvos, así llamaban en su país a los referentes voluntarios del Ejército de Salvación. Cuando Smith y Carlos le preguntaron si creía en los derechos civiles y en la igualdad ante Dios, él contestó: «Creo que todo hombre tiene derecho a beber la misma agua. Creo en lo que ustedes también creen». Y a continuación señaló el distintivo del OPCR y preguntó si tenían uno también para él. Otro atleta norteamericano le dio el suyo. Smith y Carlos se preguntaron de dónde había salido este blanquito que pensaba más en lo que estaban por hacer que en su medalla de plata recientemente obtenida. En el revuelo descubrieron que se les había perdido un par de guantes. Que cada uno use uno, así sugirió con practicidad Norman. Desde el podio no pudieron apreciar del todo lo que pasaba en las tribunas. El estadio entero en silencio estaba cuando los primeros compases del himno comenzaron a sonar. Smith y Carlos alzaron su puño enguantado. Ambos fueron desafectados y expulsados de la Villa Olímpica en cuanto bajaron del podio. Al atleta que le dio el distintivo a Norman también lo suspendieron. Apenas volvieron a casa, empezaron los problemas. Uno de ellos terminó lavando autos en Texas, el otro cargando bolsas en el puerto de Nueva York. Les escribían insultos en la puerta de sus casas. Cada noche sonaba el teléfono con amenazas anónimas. Debieron pasar más de 10 años hasta que pudieron volver al mundo del atletismo, ya no como corredores, sino como entrenadores, y después como portavoces de la igualdad en el deporte. Para Norman, la cosa fue peor. En Australia, las minorías raciales sufrían una forma más silenciosa, pero igualmente cruel de discriminación. En el Censo Nacional de 1968 se contaron como ovejas, pero no a los aborígenes. Expresar apoyo a la equidad racial fue condenarse al ostracismo. No solamente se le hizo difícil seguir corriendo, tampoco conseguía quien le diera trabajo. Repetidas veces lo invitaron a pedir perdón por aquel episodio en México, pero él se negaba y siguió entrenando por las suyas y logrando tiempos superiores a los de sus rivales. En los 4 años subsiguientes batió 3 veces la marca de calificación en los 200 metros para ir a las Olimpiadas de Múnich en 1972, pero no lo convocaron al equipo nacional. Y por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos, Australia no tuvo sprinter en las finales de los 100 y los 200 metros. Norman intentó dedicarse al fútbol australiano profesional, pero una lesión en el tendón de Aquiles lo puso al borde de perder una pierna por gangrena. Se hizo adicto a los calmantes que le recetaban, luego alcohólico. Finalmente se recuperó y empezó a militar en el sindicalismo y finalmente a trabajar en una carnicería. Usaba su medalla olímpica para trabar la puerta de su departamento. Cuando se anunció en Australia que se iban a organizar en ese país los Juegos Olímpicos del año 2000, se ilusionó con que lo incluyeran en los festejos. Los organizadores de Sydney invitaron a todos los medallistas olímpicos australianos a desfilar el día de la inauguración, pero a Norman no solo lo excluyeron del desfile, ni siquiera le mandaron entradas para ir al estadio. Era el mejor velocista de la historia australiana, pero no existía. Incluso en la estatua que se había erigido en el campus San José, en California, conmemorando aquel podio de México 68, el segundo lugar estaba vacío. Murió sin que nadie le pidiera perdón, un 9 de octubre del año 2006. Los ya sexagenarios Smith y Carlos viajaron hasta Melbourne y llevaron el féretro en el funeral. La banda que acompañaba el cortejo tocaba Carrozas de Fuego. El sobrino de Norman, Matt, había hecho un documental acerca de su tío
no consiguió financiación en su país, pero finalmente logró terminar aquel trabajo de igual manera. Después de colarla en el circuito de los festivales y de cosechar media docena de premios, el Comité Olímpico declaró al día 9 de octubre como el Día Mundial del Atletismo. La marca de 20 segundos, 7 milésimas, sigue sin ser superada en Australia hasta el día de hoy. Ningún otro récord en el atletismo mundial ha durado tanto tiempo.